Estamos reunidos para conmemorar lo que se conoce como la Cena del Señor, lo que es el partimiento del pan bíblicamente también llamado, o la comunión también. Y como introducción pensaba yo en que todos tenemos fechas importantes que recordar. Todos tenemos aniversarios, un cumpleaños, la partida de un ser querido que honrar, haber terminado una etapa, haber comenzado una etapa. Todos tenemos fechas importantes que recordar. Pero hay una que debería ser la más importante para todos. Pero hay una que debería ser la más importante para todos. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque no es algo hecho para alguien en particular, sino para la humanidad entera, para cada mortal en este mundo. Entonces este párrafo yo lo resumo en una palabra: recordar. Recordar. Y vamos a tenerlo muy en la mente. Recordar. Tengo una segunda reflexión, que es que Dios nos enseña que necesitamos amar a Dios por sobre todo en este mundo. Y es interesante que reflexionando en esto, en esta mañana, me di cuenta de que Dios no nos prohíbe que amemos en este mundo algo o a alguien más que por cualquier otra cosa. Podemos elegir en este mundo amar a alguien o algo más que cualquier otra cosa. Pero ocurre que Dios está por sobre este mundo. O sea, necesitamos entender que Dios no pertenece a este mundo, está por sobre. Así que, existiendo algo que sea lo más valioso para mí, pudiendo ser normalmente la familia, ¿no es cierto? Y tristemente para otras personas puede ser el dinero, o el yoísmo, el egoísmo, uno mismo. Pudiendo haber una persona que sea escoger cualquier cosa en este mundo, lo más importante para él es esto, o esta persona, Dios está por sobre, no pertenece a este mundo. De pronto pensaba yo, no sé hasta dónde está bien decir, lo más importante para mí en este mundo es Dios. Porque Dios es eterno y este mundo no. Dios está por sobre este mundo. Y este párrafo lo resumí en otra palabra, y es la palabra amar. ¿Y por qué yo empecé a trabajar en estas dos ideas, recordar y amar? Porque me di cuenta que una sostiene a la otra. O dicho de otra manera, una no se sostiene sin la otra. Aunque podríamos decir, pero una cosa es recordar y otra es amar, ¿qué podría ser? Bueno, el ejemplo del Alzheimer, por ejemplo, un caso, es triste. Porque un esposo, un hijo, un padre, una madre, olvida con esta enfermedad terrible. Hay otras enfermedades también que hacen olvidar, arteriosclerosis y a veces accidentes que han hecho perder a la persona la memoria. Entonces, tiene desconfianza o repugnancia al marido porque no se acuerda que es el marido. O no tiene ningún interés por el hijo porque no se acuerda que es el hijo. Entonces, claro, no podemos amar a alguien que no recordamos. Y ocurre que con Dios pasa lo mismo en este mundo. Pienso que todas las personas que pasan por este mundo han tenido la oportunidad de tener un encuentro, de tener una experiencia con Dios, pero es fácil olvidar. Es súper fácil olvidar. De hecho, a veces elegimos cosas que olvidar. No, yo esto no me quiero acordar más de esto. A veces para bien, a veces para mal. Puede ser una mala experiencia, o puede ser ingratitud, o puede ser un préstamo de dinero, como sea. El tema es que podemos elegir no recordar. No, yo no me voy a acordar más de esto. O simplemente la práctica de dejar algo abandonado cae en el olvido. Y así a veces uno encuentra cosas perdidas y se sorprende cuando las encuentra. ¡Uy, aquí estaba esto! O de pronto alguien lo saluda en la calle a uno y uno no conoce.
Y le empieza a hablar y dice, pero ¿cómo no de acordar? Si era tu mejor amigo en el colegio. No me acuerdo. Mario, Pedro, Roberto, qué sé yo, piensen en el amigo que tenían ustedes. Oh, eres tú. Y ahí empieza. Claro, y ahí viene a la mente, sí, pues eres tú. No te reconocí. No te reconocí. No que no lo haya conocido, sino no te reconocí. Y con Dios pasa así. Puede pasar así. No lo reconocemos. Va pasando a segundo plano. Entonces, en ese sentir de que necesitamos amar por sobre todo en este mundo y necesitamos recordar, y estas dos cosas están una sosteniendo a la otra, el Señor Jesús, en su última oportunidad íntima con sus discípulos, sabiendo que había llegado la hora de dar su vida por toda la humanidad, pudiendo pedir, teniendo todo el derecho de ordenar, no solamente por lo que iba a hacer, sino porque era Dios mismo, el cuerpo de hombre, pudiendo exigir cualquier cosa, ni siquiera solicitó algo para su beneficio propio. Lo último que él en intimidad con sus discípulos comparte en esos últimos momentos es que lo recuerden. Él pidió que lo recordara. Y aquí una analogía de algo que estaba investigando también antes de ayer fue esto. Por allá en Mateo 26:53 vemos el caso en que Pedro empieza a defender a Jesús. No, a mi maestro no lo toca nadie. Le corta la oreja incluso a un tal sirviente, ¿no es cierto?, de una parte religiosa, no un romano, sino una parte religiosa. Y el Señor le dice, Pedro, ¿crees que yo no podría pedir 12 legiones de ángeles para que mi Padre me mandara? 12 legiones de ángeles. En la antigüedad, por allá por el libro de Reyes, vemos que un solo ángel destruyó un campamento de 185.000 asirios. Hombres de guerra, hombres de batalla, preparados, entrenados para matar o morir. Un ángel en una noche, y ni siquiera en toda la noche, en un momento de la noche, un solo ángel, destruyó 185.000 soldados de guerra. Soldados como no existen hoy. O sea, hoy día un soldado sin arma de fuego no le haría frente a ninguno de estos soldados. Esa es la verdad. Pero el ángel destruyó 185.000, un solo ángel. Y el Señor dice, yo puedo pedirle a mi Padre 12 legiones. 12 legiones, un número muy grande. Mire, pensemos solamente en 12 ángeles. Pudo haber dicho, pensemos por un momento, porque la mente humana no da para procesar tanto número. ¡Wow! 12 ángeles. O sea, el Señor pudo haber pedido 12 ángeles. Solo 12 ángeles. Y estuve averiguando los 3 ejércitos con más soldados en el mundo. El primero lo lidera China. Tiene un ejército con 2 millones de soldados. China tiene un ejército de 2 millones de soldados. 2 millones. Lo sigue India con 1.46 millones. Casi 1,5 millones de soldados. Casi 1,5 millones. Y el tercero en la lista en cantidad, no así en armamento, sino en cantidad de soldados, es Estados Unidos, con 1.33 millones. O sea, cualquiera de ellos muy por debajo de los 2 millones. Muy por debajo de los 2 millones. Si Jesús hubiera tomado o hubiera pedido solamente 12 ángeles, este número no se les va a olvidar, no sé por qué, hubieran sido 2.22 millones de hombres caídos en un momento. O sea, 12 ángeles. Si un ángel pudo destruir en un momento 185.000 hombres, 12 ángeles pueden destruir 2.22 millones de soldados de cualquier rango. Y ahora intentemos pensar en 12 legiones. Una legión, hablándole Jesús en términos que él entendía, Pedro,
Una legión, en los tiempos romanos, estaba formada por 4.200 a 6.000 hombres. Ahora trate de usted multiplicar 2.2 millones por 6.000. Se lo dejo de tarea. No queda nada. No queda nada. Entonces, entendemos que Jesús, totalmente de manera voluntaria, Él entrega su vida para salvar al mundo. Pero en esta última voluntad, Él pide, recuérdenme. No me olviden, recuérdenme. Eso fue. Y vemos que los que necesitan recordar esto no son ni los ángeles ni Él, somos nosotros. Porque si nosotros olvidamos esto que hizo Él, los perjudicados vamos a ser nosotros, por caer en el olvido esto que hizo Dios. Y también pensaba en lo que es la analogía válida de la última voluntad. A los criminales, estamos hablando a los delincuentes, a los peores, a los que están condenados a muerte, en oportunidad le dicen o le dan derecho a su última voluntad. ¿Cuál es tu última voluntad? Un acto de cortesía, no tiene ninguna obligación, pero de repente le dicen ya, te vamos a dar, ¿cuál es tu última voluntad ante tu muerte, tu deseo? Y normalmente piden un plato de comida especial, algo rico, no sé, quiero un bistec con papas fritas, qué sé yo, lo que quiera, una pizza. No teniendo ni un derecho. Y a un delincuente muchas veces le dan derecho a su última voluntad. A veces, qué sé yo, piden un cigarro, lo que sea, pero le dan un derecho que no merece, se lo asignan. Ya, bueno, ese es tu último. Sí, me quiero fumar un cigarro, ya, un cigarro. Y no sé si ustedes lo habían pensado, pero Jesús también podríamos asignarle ese derecho, el deseo a su última voluntad. Y si usted no lo había pensado, su última voluntad está ocurriendo ahí, en el mismo capítulo 26 de Mateo, previo a este encuentro que tuvo con los soldados, ¿no es cierto, Jesús? Y Él dice, recuérdenme. Su última voluntad para con sus discípulos antes de morir fue, no se olviden de lo que yo voy a hacer. Y obviamente, el mismo Señor Jesús escogió la forma en que deberíamos recordar el término de su obra como hombre en la tierra, siendo Dios. Esa es una idea quizá un poco larga, pero es una sola idea larga. Lo repito. Obviamente Él nos dice cómo quiere ser recordado. Como hombre, su última obra en esta tierra, pero no dejando ni dejado haber sido nunca Dios. Y eso lo encontramos en Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 26 también. Y ellos estaban celebrando lo que se conocía como la Pascua, el Pesaj. Y en este momento Jesús dice que mientras comían, ¿qué comían? La Pascua. Ese animalito asado que no tenía que quedar nada para otro día, había todo un rito una vez al año y que tenía un tremendo simbolismo para el pueblo judío. Así que mientras comían, Jesús tomó el pan, como el pan que tenemos aquí ahora. Y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y nosotros sabemos que el cuerpo del Señor representa su iglesia. Su iglesia como personas, ¿no es cierto? Su iglesia como ese pueblo al que Él va a salvar de sus pecados. Y agrega el 27, dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. El Señor dejó instituido entonces una manera de recordarlo. Y termina diciendo en el 29, y os digo que desde ahora no beberé más del
de este fruto de la vid hasta que día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y es interesante, podríamos conversar de este versículo 29, extraordinario, muy profundo lo que dice, pero me saldría el tema ahora. Sí sabemos que Él está tomando la posición de ese animal sin defecto. Ellos tenían que tomar un animal sin defecto para celebrar lo que era la Pascua. Y cuando es un animal sin defecto, también sin ningún problema decimos tenía que ser perfecto. ¿Y lo entendemos? Perfectamente, redundando en la palabra. Pero cuando entendemos que Dios también quiere que nosotros seamos perfectos, decimos, no, nadie es perfecto. Es imposible ser perfecto. Y ahí es cuando de pronto podemos considerar que un animal es superior a nosotros. Porque sí podemos aceptar que un animal puede ser perfecto, sin defecto, pero nosotros nos apercibimos como imperfectos cuando la voluntad de Dios nos llama a ser perfectos. Muy posiblemente por un mal entendimiento de lo que es la palabra en sí. Y de paso dicho, Dios quiere que seamos lo mejor que podemos ser. Eso significa perfecto en el contexto bíblico de manera muy, muy resumida. Esto de recordar fue el mandamiento que Jesús dejó a sus discípulos. Entonces entendemos que esto, vamos a ver con este pasaje y un último pasaje siguiente, que lo dejó como mandamiento, lo dejó establecido. Él no dijo en su última voluntad, miren, si me quieren recordar, háganlo así. No, Él estableció una manera. Podemos decir, por ejemplo, ¿y por qué lo hizo un día bien y nosotros lo hacemos domingo? Bueno, porque Él iba a morir. Y Él tenía que ser crucificado en el momento en que estaba siendo ofrecido el sacrificio en el templo. Porque Él iba a ser ese Cordero Santo delante de Dios que quita el pecado del mundo. Y todo lo que hicieron bajo el régimen judío fue sombra de lo que había de venir, explica el libro de Hebreo. Eso fue sombra. Una manera, podríamos decir, simbólica de lo que realmente iba a pasar. Y lo que realmente iba a pasar era que Cristo iba a morir literalmente por el pecado del mundo. En Lucas 14, 26, 27 podemos contestar quiénes son los discípulos. Porque si bien en Mateo entendemos que esto fue lo que le encomendó a sus discípulos, entendemos que esto no es algo para todos, sino para sus discípulos. Y así vemos que semana a semana, año a año, muchas personas aprovechan esta fecha, u otras, cuando hay un viernes, un lunes feriado, como un fin de semana largo y da lo mismo Dios. Aunque nadie niega amar a Dios, pero pocos son los que lo recuerdan, como decía al principio. Y dice aquí Lucas 14, versículos 26 y 27, son los dos versículos. Reina Valera usa la palabra aborrecer. También una aclaración muy breve, la palabra aborrecer no significa odiar, ni mucho menos, ¿no? La palabra aborrecer significa poner en una posición menor de amor. Es como muy bien el contexto cuando daban carta de repudio a la mujer o al hombre por haber adulterado. Dejaba de amar a esa persona como su marido porque le fue infiel. ¿Bien? Entonces ese es el contexto, porque algunas personas entienden esto como que aborrecer es odiar. No, yo tengo que odiar. Y no. Dios nos enseña a honrar, por ejemplo, a los padres. ¿Bien? Sería una contradicción. El Señor, hablando de lo que son sus discípulos, dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Hay un poco redondeando lo que era la idea inicial, de que necesitamos a Dios por sobre todas las cosas. Y agrega el 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Dos veces el énfasis: no puede ser mi discípulo, no puede ser mi discípulo. Versículo 26, no puede ser mi discípulo el que ama
a otra cosa o persona más que a mí. Dice, Señor, no puede ser mi discípulo el que no está dispuesto a seguirme hasta el final. Hasta nuestra propia vida es lo más profundo, es lo más profundo. Y aquí yo pensaba en que hay muchos aspirantes a discípulos, hay muchos prediscípulos, dicho de otra manera, pero discípulos hay pocos. Y tenemos un gran desafío, llegar a ser el discípulo que Dios quiere, llegar a ser ese discípulo que ama a Dios por sobre, por ejemplo, la familia, porque esa familia se la dio Él, que ama a Dios por sobre el trabajo, porque si Dios no le diera la salud y la vida, a trabajar no iría ningún día, que Dios ama más, que ame más a Dios que esa carrera universitaria que está siguiendo. Muchas veces personas dicen, no, cuando termine de estudiar, yo voy a seguir a Dios. ¿Y quién te está dando la oportunidad y la inteligencia para estudiar? O sea, en cada etapa de la vida vamos a estar siempre teniendo que elegir entre Dios y otra cosa. Desde que estudiamos hasta que pasamos por la familia, hasta que morimos. Y si tenemos excusas para anteponer a Dios a otras cosas, siempre va a haber esa excusa. Entonces, este versículo fue el que escogí para definir como discípulo, el que está incluso dispuesto a dar su propia vida por Él. ¿Y qué nos pide Jesús que no haya hecho Él? Nada. Jesús dejó el cielo mismo por nosotros. ¿Qué podríamos dejar nosotros que fuera comparable al cielo? Cualquier cosa de este mundo, lo más valioso es basura. Y Jesús dejó su estatus de soberano en el cielo, siendo adorado y servido por toda criatura angelical que no tenemos ni capacidad de imaginar, para venir como uno de nosotros y ponerse en el lugar de nosotros. Entonces dice, chuta, yo voy a tener que poner mi propia vida. Bueno, yo tuve que hacer algo mucho más grande que eso. Yo siendo Dios me tuve que poner en tus zapatos. Si tú no estás dispuesto a ponerte en los míos, no puedes ser mi discípulo. Y si hay alguna cosa o persona más importante para ti que yo, no puedes ser mi discípulo. Somos simples aspirantes. Una última reflexión. ¿Por qué muere tanta gente? ¿Por qué muere tanta gente por cosas que ya se han descubierto la cura? También esta reflexión la tenía entre ayer y antes de ayer, estuve pensando en esto. ¿Por qué hay tantas personas que mueren por el tétano? Una cosa terrible, no tiene cura, solamente se puede poner algo preventivo, pero ya si le dio, no hay cura. ¿Pero por qué? Hay personas que mueren de tétano. Tétano puede estar no solamente en las cosas oxidadas, puede estar en el pasto, en el polvo, en cualquier parte del tétano. Es terrible. Pero ¿por qué hay personas que mueren de tétano si la vacuna se inventó hace tantos años? ¿Por qué hay personas que mueren intoxicadas? Si es posible hacer un lavado de estómago a personas que incluso voluntariamente quieren suicidarse y llegan al hospital y le hacen un lavado de estómago. No mueren. ¿Por qué hay tantas personas que mueren de tuberculosis, por pérdida de sangre, si se le puede dar una transfusión? ¿Por qué hay personas que mueren por una alza de presión? Si hay medicamentos que regulan la presión. Lo mismo con el corazón. Es que tenía un corazón que no trabajaba bien. Bueno, existen los marcapasos, se puede operar la persona. Y así la lista es larga. ¿Por qué mueren tantas personas que podían evitar esa muerte? Y la respuesta es la misma para todos. Por acudir fuera de tiempo. Muchas personas van a acudir afuera de tiempo a Dios. Y tal cual, cuando una persona ya perdió mucha sangre, el médico va a decir, ya no hay nada que hacer. Y así para muchas cosas, ya no hay nada que hacer. Dios nos da un tiempo en esta vida. Y este momento, este tiempo, lo estamos apartando para consagrar lo más grande que alguien o algo pudo haber hecho por la humanidad, y es haber dado su vida por nosotros. 1 Corintios es el último párrafo de la palabra que vamos a ver, son 3 o 4 versículos. 1 Corintios 11, versículo 23 al 26.
Es muy, muy conocido este Primero párrafo. Corintios 11:23. 11:23. 11:23, sí. Y vamos a ver hasta el 26. Tenemos aquí la copa, tenemos el pan y tenemos la respuesta de si sus discípulos hicieron la última voluntad de Jesús. Porque ahí en Mateo 26, Él deja su última voluntad. Recuérdenme, no se olviden de lo que yo hago por ustedes. Y recuérdenme de esta manera. Y uno podría preguntarse válidamente, ¿ya los discípulos lo hicieron? Y aquí tenemos respuesta. Sí, sí lo hicieron. Los discípulos del Señor Jesús, que no solamente pasaron a ser 12, sino miles, recordaban esto mismo que vamos a hacer nosotros. Y el apóstol Pablo en el versículo 23, hablando, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y fíjese cómo termina la frase. Lo que dice Pablo, que el Señor le enseñó, que el Señor dijo, haced esto en memoria de mí. Entonces vamos a hacer esto en memoria del Señor. Vamos a comer este pan, recordando el cuerpo del Señor, ese cuerpo que fue inmolado, ese cuerpo que fue torturado, porque el Señor quiso salvarnos. Y el versículo 25 dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, y termina con la misma idea, en memoria de mí. En memoria de mí. Entonces, con estos dos elementos que el Señor eligió, no se nos ocurrió a nosotros, a ver, usemos este pan así y este fruto de la vida así, sino que el Señor escogió estos elementos porque tienen un significado profundo. El pan representando, ¿no es cierto?, su iglesia. El vino, el fruto de la vid, representando la vida. La vida de Dios hecho hombre, entregándola por nosotros. Si bien sabemos que en la cruz se derramó la sangre, también en la cruz se derramó el amor de Dios. Y Él nunca podría olvidarnos. Por eso nunca va a dejar de amarnos. Pero si nosotros amamos a Dios y pasamos a dejar de lado el recordar, podríamos llegar a perder el amor a Dios. Y Dios, sabiendo de antemano que somos dados a olvidar como seres humanos, Él dijo, ya, tengo la solución para ese problema. Ustedes van a recordarme de esta manera y es lo que vamos a hacer ahora. Amén. El pan y la copa. Termina en el versículo 26, el párrafo hablando Pablo, como que esto, además de un profundo memorial, un solemne memorial, un sagrado memorial, también es un acto de declaración. Dice la palabra en el versículo 26, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, anuncias la muerte del Señor hasta que Él venga. Amén. Es decir, Él viene, Él vuelve. Y un día nos vamos a celebrar esto. Un día la cena se va a dejar de hacer como la hacemos para recordar lo que Él hizo. Porque quizá, ¿no es cierto?, allá en el cielo la vamos dice que en el reino nuevo con mi Padre, hay muchas interpretaciones de eso, pero en pocas palabras nosotros estamos proclamando su venida. Estamos diciendo Cristo viene cuando hacemos esto. Estamos declarando, ¿no es cierto?, su muerte por el pecado, su resurrección para ser nuestro Salvador. Es extraordinario. Que Dios bendiga, ¿no es cierto?, su iglesia, que Dios llene de fuerza a cada uno de sus siervos, discípulos que se esfuerza en hacer su voluntad. Señor. Porque va a llegar un día en que cualquier intento va a estar fuera de tiempo. Ahora es el tiempo mientras estamos caminando en este mundo. Cualquier cosa que queramos hacer cuando ya se acabó el tiempo no va a servir de nada. Como en medicina, como en ingeniería, como en la parte legal, cuando el abogado dice, estamos fuera de plazo, ya no se puede apelar.
Que Dios bendiga su palabra. Amén.